Para comenzar, ¿qué es la anatomía? La anatomía es la ciencia que estudia la estructura, forma y función del cuerpo humano. De este pueden surgir dos anatomías, que es la anatomía macroscópica, que estudia el cuerpo a través de cosas que pueden verse sin la necesidad del microscopio. A través de esta anatomía macroscópica surgen distintos tipos de anatomía, que es la anatomía regional, la anatomía por sistemas y la anatomía clínica. Entonces, la anatomía microscópica es aquella que estudia partes del cuerpo humano que solamente se pueden ver a través del microscopio. Un dato importante que quiero mencionar es que en anatomía microscópica está la citología, que es la ciencia que estudia las células, y está la histología, que es la ciencia que estudia los tejidos. La anatomía regional estudia el cuerpo dividiéndolo en partes, como puede ser la cabeza, el tronco, los miembros inferiores, los miembros superiores y la pelvis. A raíz de la anatomía regional surge la anatomía de superficie, que es aquella que estudia el cuerpo, tal y como lo dice, a través de superficie, por medio de la palpación o la auscultación, que es a través de los sonidos. Pero para poder realizar este tipo de estudios se tiene que tener un conocimiento completo de lo que hay debajo de la superficie. Además, las disecciones ayudan a generar mejores conocimientos porque se combina la experiencia con prácticas de primera mano. La anatomía sistemática es el estudio de los distintos sistemas que se encuentran en el cuerpo humano, como estos puede ser el sistema tegumentario, que es el de la piel, el sistema esquelético, el sistema articular, muscular, nervioso, circulatorio, cardiovascular, linfático, el sistema digestivo, respiratorio, urinario, genital y endocrino. Un dato muy importante que quiero mencionar es que ningún sistema funciona aisladamente, todos están conectados. La anatomía clínica incluye los métodos regional y sistemático en cuanto a su aplicación clínica. También se llama anatomía aplicada porque los conocimientos se van aplicando. La terminología que se utiliza en anatomía es la terminología anatómica internacional, que utiliza los términos en latín y sus equivalentes en inglés. Hay que tener en mente la posición del paciente, si está tendido de lado, en supino boca arriba o en prono tendido boca abajo. La posición anatómica es de esta manera: la cabeza y los pies dirigidos hacia adelante, los miembros superiores hacia los lados con las palmas volteando hacia ese lado y los miembros inferiores juntos de esta manera. Los planos anatómicos se encuentra el plano sagital, que divide el cuerpo paralelamente del plano medio, y existe otro que se llama el medio sagital, que se divide directamente de la línea media del cuerpo, dividiéndolo en derecha e izquierda. El plano corporal divide el cuerpo de la parte anterior y posterior. El plano transversal divide el cuerpo en superior e inferior. Los términos de relación son comparaciones según a los planos anatómicos. Por ejemplo, cuando se dice que es superior es porque es una estructura próxima al cráneo, inferior que está más cerca de los pies. Craneal se refiere al cráneo, caudal indica hacia los pies o a la región del coxis. Posterior significa del lado del dorso, anterior significa del lado frontal. Medial, estructura más cerca al plano medio del cuerpo. Lateral es la estructura más alejada del plano medio. El dorso es la cara superior anterior del cuerpo y planta significa la cara inferior del pie. Términos de movimiento: flexión, doblamiento; extensión, enderezamiento; flexión, plantar, doblar el pie y los dedos hacia el suelo; abducción, alejamiento del plano medio; aducción, acercamiento del plano medio; circulación, movimiento circular; rotación, giro de una parte del cuerpo. 3. Hiperextensión. Es un movimiento que puede causar lesiones en el cuerpo humano. Una cavidad corporal es un espacio que alberga y protege los órganos humanos. Las dos mayores cavidades que se encuentran en estas es la cavidad ventral y la cavidad dorsal. La cavidad ventral se subdivide en cavidad torácica y cavidad abdominopélvica. Asimismo, la cavidad torácica se subdivide en las cavidades pleurales, que son los espacios que cubren la pared torácica, y cavidad pericárdica, que es la que cubre y protege el corazón. En cuanto a la cavidad abdominopélvica, se subdivide en la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Ahora, en la cavidad dorsal se encuentra la cavidad craneal y la cavidad espinal. En la cavidad craneal es la parte superior del cráneo que contiene el cerebro, y la espinal es una cavidad larga y estrecha en donde se encuentra la columna vertebral, recorre el tronco y contiene la médula espinal. Pronación, gira el radio medialmente. Supinación, movimiento rotatorio opuesto. Eversión, aleja la planta del pie del plano medio. Inversión, acerca la planta del pie al plano medio. Opción, contacto del pulgar con otro dedo. Reposición, movimiento de la opción hasta su posición anatómica. Prostrucción, movimiento hacia adelante de la mandíbula, labios o lengua. Retrucción, movimiento hacia atrás de la mandíbula, labios o lengua. Protación, movimiento anterior de la escápula. Retracción, movimiento posterior-medial de la escápula. Elevación, ascender una parte hacia arriba. Depresión, descender una parte hacia abajo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Ramírez Iribar y yo les voy a presentar el tema de tejidos. Con el primer tejido que voy a iniciar es con el tejido muscular. El tejido muscular es el responsable de causar movimiento en los huesos y por ende las extremidades. También el tejido muscular tiene una particularidad que hace que crea calor en el cuerpo humano, nos hace mantenernos calientitos.
El tejido muscular, otra de las particularidades es que todos los movimientos que hace el tejido muscular son movimientos conscientes y voluntarios que nosotros mismos provocamos. Con el siguiente tejido es el tejido epitelial o tejido epitelio. El tejido epitelial es el tejido que es el responsable, cumple su función de recubrir todos los órganos dentro del cuerpo humano. El tejido epitelial es el que recubre, es el que protege a los órganos para cualquier tipo de lesión. También, si hay algún daño, el tejido epitelial se vuelve a regenerar. Siguiente tejido es el tejido nervioso. El tejido nervioso es crucial para el funcionamiento y el control del organismo, ya que regula y controla las actividades del cuerpo. El tejido nervioso es el responsable de captar estímulos del entorno, ya sean mecánicos, químicos o térmicos. Por ejemplo, si nosotros sentimos frío es por el tejido nervioso. Si nosotros olemos algo mal es por el tejido nervioso. Y ese cumple la función del tejido nervioso de hacernos sentir cosas que el tejido muscular no puede, que el epitelio no puede. Sí, esa es la función del tejido nervioso. Ya. Se me olvidó mencionarles, una disculpa, el tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por diferentes tejidos que cumplen la función de sostener, de soportar, de integrar diferentes organismos de nuestro cuerpo. Su función principal es conectar, separar y soportar otros tipos de tejido, asegurándose que los sistemas corporales trabajen en armonía. El tejido conectivo o conjuntivo está compuesto por células, por fibras y una sustancia fundamental que se llama matriz extracelular. ¿Es correcto? Matriz extracelular. Es correcto. Muchísimas gracias. Buenas noches. 3. Hiperextensión. Es un movimiento que puede causar lesiones en el cuerpo humano. Les voy a explicar la osteología, que es el estudio de los huesos. El cuerpo humano está conformado por aproximadamente 206 huesos, un bebé tiene 300. Los huesos son fuertes, flexibles y están hechos para que nos duren aproximadamente toda la vida. Sus funciones se dividen en 3. Las primeras son las mecánicas, que estas son la protección de los órganos. La hematopoietica, que es la formación de las células sanguíneas. Y la metabólica, que es el almacenamiento de minerales y grasas. La estructura del tejido óseo. Esta está conformada por dos elementos, que son el calcio y el fósforo. Luego tenemos los osteoblastos, que son células formadas de tejido óseo. Osteoclastios. Su función es la resolución ósea. Tiene enzimas que degradan la matriz. Los osteocitos. Estos proceden de los osteoblastos. Y su función es mantener y renovar la matriz ósea. Tipos de huesos. El esponjoso. Este representa el 20% del peso del cuerpo humano. Hueso largo. Tiene forma cilíndrica y predomina la longitud sobre su ancho. Planos. Su función es la extensión de grandes masas musculares. Irregulares. Estos se localizan en la línea media y sus funciones son variables. Sesamoideo. Son pequeñas estructuras de tejido óseo. Neumáticos. Estos son huesos que poseen cavidades llenas de aire. Periósteo. Este es una capa externa de tejido que contiene vasos sanguíneos. Médula ósea. Este es tejido esponjoso en algunos de los huesos. Hola, yo les voy a estar presentando el tema de artrología o sindesmología. Básicamente es la parte de la anatomía que estudia las articulaciones y sus clasificaciones y características. Las articulaciones son un elemento esencial del cuerpo humano que nos ayuda a mantener la postura corporal, al movimiento y desplazamiento del cuerpo y a muchas otras funciones más. Su clasificación es sinartrosis o articulaciones de tejido fibroso, estas son inmóviles, anfiartrosis o articulaciones de tejido cartilaginoso, estas son semimóviles, y diartrosis o articulaciones sinoviales, estas son totalmente móviles. La sinartrosis son las articulaciones de tejido fibroso, se dividen en 3 partes, empezando por suturas, que a su vez se dividen en subpartes, empezando por las suturas armónicas. Las suturas armónicas son básicamente las que son rectas o planas. Un ejemplo puede ser la sutura que tenemos en la parte de los huesos nasales. Sutura escamosa o esquindilesis, que la podemos encontrar en la parte del temporoesfenoides. La encontramos en esta parte de acá. También la sutura dentada, que esa la encontramos en la parte de los dos parietales o en la parte frontal que une con los dos parietales, que se llama sutura coronal, o también en la sutura sagital. Posterior a eso tenemos la sindesmosis, que son básicamente las articulaciones que unen una cavidad más extensa de huesos. Esa la podemos encontrar en este tipo de espacios óseos. Y también tenemos la gonfosis, que esa básicamente la tenemos en la zona bucal, que son las articulaciones que unen la mandíbula con los dientes. Posterior a ello tenemos las anfiartrosis. Estas son articulaciones cartilaginosas semimóviles. Se dividen en anfiartrosis primarias y anfiartrosis secundarias.
Un ejemplo de anfiartrosis primarias podrían ser los cartílagos costales, que son básicamente los que se encuentran uniendo las costillas con el esternón, o también pueden estar ubicados en la zona vertebral. Las anfiartrosis secundarias, un ejemplo de ello puede ser la sínfisis pubiana, que pues como su nombre lo dice, se encuentra en el parte del hueso coxal. Y ya por último tenemos las articulaciones diartrosis o sinoviales. Este tipo de articulaciones son totalmente móviles y se van a clasificar dependiendo de su cantidad de ejes de movimiento. Tenemos las uniaxiales, que son solo con un eje de movimiento, las biaxiales, que tienen 2 ejes de movimiento, y las multiaxiales, que tienen 3 ejes de movimiento. De mi parte sería todo, les agradezco mucho su atención.